En este capítulo vas a aprender a utilizar el circuito integrado L293D. Este circuito integrado es un control de motores que puede manejar hasta dos motores de corriente continua, o un motor paso a paso. El motor paso a paso lo veremos en los próximos capítulos. En este capítulo vamos a aprender a usar este circuito integrado para utilizar un motor de corriente continua. Primero veamos la distribución de pines que tiene. El L293D tiene 16 pines en total que están divididos del lado izquierdo y del lado derecho. Esto es porque del lado izquierdo podemos manejar un motor de corriente continua y utilizando los pines del lado derecho podemos controlar otro motor de corriente continua. Empecemos por el lado izquierdo. Debes saber que para controlar un motor de corriente continua con este circuito integrado, vas a necesitar utilizar un pin PWM. Esto es porque tenemos que indicarle al circuito integrado cuál es la velocidad a la que va a girar ese motor. El pin que controla la velocidad a la que gira el motor es el pin número 1. Además, es importante destacar que un motor de corriente continua tiene la capacidad de cambiar su sentido de giro mediante la inversión de la polaridad en los terminales de conexión. Para controlar el sentido de giro del motor de corriente continua, utilizaremos los pines 2 y 7 del circuito integrado. Por ejemplo, al activar el pin 2 y desactivar el pin 7, el motor girará en un sentido determinado. Sin embargo, al desactivar el pin 2 y activar el pin 7, el motor girará en la dirección opuesta. Si ambos pines están desactivados, el motor no girará en ninguna dirección. El pin número 3 y el pin número 6 corresponde a los pines en donde nosotros vamos a tener que conectar los cables que pertenecen al motor de corriente continua. Podemos conectarlos indiferentemente en cualquiera de los pines. Esto solamente influye en el sentido de giro que va a tener el motor. Los pines 4 y 5 pertenecen a tierra. El circuito integrado puede operar con motores de 5 voltios utilizando una sola conexión a tierra. Sin embargo, para motores de voltajes superiores, se recomienda utilizar ambas conexiones a tierra conectadas a un mismo punto de referencia. El pin número 8 es el pin en donde nosotros vamos a tener que conectar de 4.5 voltios hasta 36 voltios. Este voltaje es el que se le va a transferir a los motores. En este caso nosotros vamos a ingresar solamente 5 voltios. Debes tener en cuenta que cuando trabajamos con un solo lado del circuito integrado, también debemos utilizar el pin número 16, que es un suministro físico, el cual tenemos que ingresar 5 voltios para poder encender el circuito integrado y utilizar la lógica que tiene este. Veamos los siguientes pines del lado derecho. Estos funcionan exactamente igual a los pines del lado izquierdo. El pin número 9 es el pin que va a controlar la velocidad de giro del motor. El pin número 15 y el pin número 10 son los pines que van a controlar el sentido de giro del motor. El pin número 14 y 11 pertenecen a los pines en donde nosotros debemos conectar los cables del segundo motor. Los pines 13 y 12 corresponden a tierra. De igual forma puedes utilizar una sola tierra para motores pequeños, y si utilizas motores más grandes o a más voltaje, puedes utilizar las dos tierras conectadas a una tierra común. Eso sería toda la explicación de los pines que tiene el circuito integrado L293D. Ahora veamos la conexión. Si te das cuenta, el circuito integrado tiene dos filas de pines a ambos lados. Es importante tener en cuenta que estos lados no deben electrificarse simultáneamente. Por esta razón, al conectar los circuitos integrados, utilizamos la línea divisoria en el centro de la protoboard. Esto asegura que los pines del lado izquierdo no se electrifiquen accidentalmente con los pines del lado derecho. Para utilizar motores de corriente continua es recomendable utilizar una fuente de alimentación externa que nos dé 5 voltios, no es recomendable usar la salida de 5 voltios de la Raspberry Pico. Yo estoy utilizando este cable naranja y este cable negro que me dan 5 voltios de un puerto USB conectado a mi computadora. El cable naranja son 5 voltios y el cable negro es el cable a tierra. Lo primero que hay que hacer es conectar la tierra de la fuente de alimentación externa a una tierra del Raspberry Pico. En mi caso conecté la tierra de la fuente de alimentación externa al pin físico número 23. Y mediante estos cables, lleve el voltaje y la tierra hacia esta otra línea de rieles, simplemente para facilitar un poco más la conexión. Ahora veamos la conexión del integrado L293D. En el pin número 1, a través del cable rojo, se conecta con el GPIO 0. El pin número 2, destinado al control del sentido de giro del motor, se conecta al pin GPIO 1. El tercer pin del integrado,
está conectado uno de los cables del motor de corriente continua. El cuarto pin está conectado al riel de tierra. El quinto pin no está conectado a nada. Recuerda que puedes utilizar dos tierras o solo una. En este caso nos basta con una tierra. En el pin número 6 está conectado el otro cable del motor de corriente continua. El pin número 7, que es el pin que controla el sentido de giro del motor, está conectado al pin GPIO2 de la Raspberry Pico. En el pin número 8 está conectado con este cable rojo los 5 voltios que se van a suministrar al motor. En el pin número 16 también está conectado este cable rojo hacia el riel de 5 voltios. Recuerda que este pin 16 sirve para encender el circuito integrado. Eso sería la conexión. Ahora veamos el código. Lo primero que voy a hacer es importar la clase pin y la clase PWM. También voy a importar el módulo time. Como te mencioné al inicio, el motor de corriente continua utiliza un pin PWM para controlar la velocidad de giro del motor. Para eso voy a tener una variable que se llama control de velocidad, que va a ser igual a un pin PWM. En este caso está conectado en el pin GPIO0 y es un pin de salida. Además, recuerda que los PWM tienen una frecuencia. En este caso es suficiente trabajar con una frecuencia de 1000. También te mencioné que el sentido de giro del motor se lo da activando o desactivando los pines número 2 y el pin número 7. Por esto tengo estas dos variables. Giro 1 y giro 2. Giro 1 está conectado al pin GPIO1 y es un pin de salida. El giro 2 está conectado al pin GPIO2 y es un pin de salida. Ahora vamos a necesitar crear una variable que nos va a permitir asignar la velocidad o ciclo de trabajo al PWM. Normalmente los motores de 5 voltios de corriente continua tienen un rango de velocidades. La velocidad más lenta en donde el motor se puede llegar a mover usando 5 voltios es con 15.000 en el ciclo de trabajo, y la velocidad más alta que puede tener el motor es de 65.535. Recuerda que PWM trabaja en valores de 16 bits. Inicialmente vamos a asignar a la velocidad de giro un valor de 65.535. Ahora voy a crear las funciones para poder controlar el giro del motor. Primero defino la primera función que se va a llamar giro izquierda, la cual va a activar el giro 1 y va a desactivar el giro 2. Esto hace que gire en sentido hacia la izquierda. Y el control de velocidad va a tener un ciclo de trabajo de la velocidad de giro que habíamos asignado. Ahora vamos a crear la siguiente función que se llama giro derecha. Para esto voy a apagar el giro 1 y voy a encender el giro 2. El control de velocidad tendrá un ciclo de trabajo asignado por la variable velocidad de giro que habíamos asignado al inicio. Ten en cuenta que puedes alternar el encendido o apagado de estos pines según tengas tu conexión. Y finalmente voy a definir la función para detener el motor. Para detener el motor simplemente tengo que apagar los dos giros. Ahora dentro del bucle principal voy a llamar a la función giro izquierda. Después voy a generar una espera de 3000 milisegundos y voy a detener el motor. Voy a realizar otra espera de 3000 milisegundos y voy a hacer girar el motor hacia la derecha. Voy a realizar otra espera de 3000 milisegundos y finalmente voy a detener el motor y realizar una espera de 3000 milisegundos. Esto sería todo el código. Veamos cómo funciona. Como puedes ver, el motor ahora gira durante 3 segundos hacia la izquierda. Posteriormente, se detiene y continúa girando hacia la derecha. Después, nuevamente se detiene y vuelve a girar hacia la izquierda. De esta manera puedes controlar el sentido de giro del motor y su velocidad. Recuerda que tienes la variable, velocidad de giro, en donde puedes agregar un valor entre 15.000 y 65.535 para cambiar la velocidad con la que gira el motor. Estoy seguro que con lo que aprendiste en este capítulo, tienes la capacidad de completar el siguiente ejercicio. Ahora, puedes ampliar el circuito agregando botones para controlar el giro del motor y detenerlo. Cuando presiones un botón, el motor girará en un sentido, al presionar otro botón, girará en la dirección opuesta y al presionar un tercer botón, se detendrá por completo. Te recomiendo que si estás siguiendo este curso, no desarmes la conexión de este circuito, ya que servirá para realizar un proyecto de control de temperatura en el próximo capítulo. Eso sería todo. Recuerda que todos los códigos de este capítulo se encuentran disponibles de manera gratuita en mi repositorio de GitHub. Te dejo el link en el primer comentario. Gracias por tu valioso tiempo y atención. Espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo capítulo.